Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Merentes. Y Daniel Moreno. Bienvenidos a Los Streamers. Y bueno, nuestro tema de hoy es Hombres de Fe. Hombres de Fe, para los cuales tendremos dos películas. Come Sunday, que está en Netflix y es del año 2018. Y Reform, que es una película... Fierce Reform, perdón, disculpen. Que es una película que la pueden encontrar en Hulu. En Amazon Prime. En Amazon Prime del 2017. Ok, bueno. Bueno, ¿cómo ha estado esta semana? Esta semana ha estado bastante ocupada porque, bueno, estamos acá en el Chicago Hench. Entonces, para los que no saben, más o menos le damos ahí, le ponemos un poco en contexto. Nosotros, bueno, primero vivimos en Chicago y segundo, que como ahorita teníamos el solsticio de otoño, hay una actividad que se llama el Chicago Hench, que es una actividad para fotógrafos, básicamente, y mucha gente sale a las calles pues, a tratar de buscar la mejor foto de este fenómeno arquitectónico / natural. Exacto. Bueno, sí. Yo diría que una cosa que pasa, un fenómeno meteorológico y que bueno, que hay gente que le va a tomar foto, pero igual es algo muy loco que pase que va más allá de la fotografía, ¿no? Lo que sucede, me parece sorprendente un poco. Es el sol se alinea con la calle porque se alinea de este a oeste. Exacto, y bueno, entonces hay un momento exacto donde el sol está pasando entre un edificio y otro y bueno, la gente le toma fotos y tal. Y la gente lo ve, a mí me costó verlo también. También pues la gente lo ve, o sea, fue un fenómeno en general pues, pero yo lo estaba mencionando en el sentido del por qué estaba cansado. Ah, sí, exacto, porque hemos estado siguiéndolo. Porque hemos estado persiguiéndolo, entonces en el amanecer y en el atardecer y entre el día de que tiene uno por lo general, pues uno anda ahí haciendo malabares con el horario para ver cuándo va a recibir el hench. Y con fe de que se vea el sol. Con fe que se vea el sol, porque obviamente puede ser nublado, puede que llegues tarde y eso dura nada más como 5 minutos. Entonces es todo un reto también. Entonces, es una actividad bastante interesante. Estábamos teniendo fe, no éramos siendo unos hombres de fe en ese momento. Estábamos siendo unos hombres de fe, que precisamente es el tema del día de hoy, del que venimos a hablar el día de hoy. Como ya lo saben las personas que siguieron los podcasts pasados y los que no lo han hecho, pues invitados están a que se acerquen, a que escuchen los otros podcasts y recuerden pues que nos pueden dar el like, compartirlo y suscribirse al canal. Hombres de Fe, el tema del día de hoy, y pues vamos a empezar hablando un poco acerca de la película que vimos en Netflix del año 2018 que se llama Come Sunday. Y como siempre pues empezamos hablando un poco acerca del crew / casting de la película. Era menester empezar mencionando que el director de la película es un señor llamado Joshua Marston, el director de María llena eres de gracia, una película latinoamericana. Colombiana, americana, muy polémica en su momento. Exacto, yo tengo fragmentos de esa película, fue muy polémica, es verdad. Pero bueno, pareció interesante que el director fuera americano, pero fue a hacer la película allá en Colombia. Para mí fue una sorpresa y me llegué a confundir y tal, porque yo vi la película y la película Yo no la vi. La película tiene todo el tilde de una película latinoamericana, o sea, toda esa textura, la dirección, la actuación, el tema. Y bueno, trae esta película que se llama Come Sunday, que además, irónico, es de otra comunidad, cómo decirlo, de otra comunidad en específico, que es la comunidad de gente afroamericana. Temas religiosos también. Y con temas religiosos, exacto. Que también, bueno, se podría medio relacionar, aunque María llena de gracia no es un juego de palabras. Exacto, no precisamente es una película religiosa. Bueno, tenemos en parte del casting, tenemos al señor, que Dios me agarre confesado. Yo creo que lo sé decir. Me voy a lanzar porque yo creo que lo sé decir. Ajá. Protagonizada por Chiwetel Ejiofor, haciendo de personaje Carl Thomas Pearson. Es como un ministro de iglesia, existió en la vida real. Un ministro tuvo ideas muy controversiales, básicamente. Que este actor ya lo hemos tenido de invitado en este podcast porque él era uno de los personajes de Old Guard. Era el hombre que los contrata y después se hace amigo de ellos, pero era enemigo, que era malo, que era bueno, qué sé yo. También tenemos a Martin Sheen. Que es el papá de Charlie Sheen, ¿verdad? Sí. Él tiene un personaje que se llama Oral, que no recuerdo precisamente qué cargo. Es como un superior de él. Un superior de iglesia. Nos perdonan, pero no seremos muy duchos el día de hoy con las terminologías de las iglesias. No, además que estos no, son sobre todo los cargos.
No, y estos son como iglesias también como protestantes, no son católicas, que tal vez uno sabría más un poco. Sí, exacto, y además que no es como que, o sea, estamos hablando de cargos y ya para nosotros eso como que se nos escapa un poco. Bueno, pero tenemos también a quién más, tenemos a Jason Segel. Jason Segel, otro invitado en otra película, lo tuvimos acá con The Discovery. Esta gente quiere venir siempre a nuestro podcast. Exacto, les gusta el podcast. Es que les encanta esta conversa. Su personaje se llama, ¿cómo se llama el personaje? Henry. Y es como un amigo ahí del protagonista. Como exacto. Y tenemos a ver, creo que me voy a lanzar, también lo sé decir, creo. Lakeith Stanfield. Lakeith Stanfield, su personaje se llama Reggie. Y este muchacho siempre haciendo personaje de reparto, pero muy bueno. Siento Él es que muy bueno. Actorazo sí. Y que va encaminado muy bien. Sí, exacto. Que no nos sorprendería que algún día le dieran una oportunidad para un buen papel y lo nominaran al Oscar. Que bueno, los papeles que le han dado son buenos y que es un actor pero siempre como de reparto. Sí, y es un actor muy diverso además, porque también otra cosa es que los personajes no es que se parezcan mucho entre sí. Para los que no lo ubican, pues es el protagonista de Atlanta, una serie de televisión que si no la han visto se la recomendamos. Y es el protagonista de una película que se llama Sorry to Bother You, que salió como hace un par de años, no sé, no me acuerdo. También está en Nights Out. Nights Out, verdad. Uh-huh. Y ese... En Get Out también. Get Out, exacto, esa es la que iba a mencionar. Esta película está basada en parte de lo que sería el auge y la decadencia de Carlton Pearson, que era un predicador que fue muy famoso durante la época de los 90, sobre todo en la ciudad de Tulsa, en los Estados Unidos, pero que debido precisamente a sus cuestionamientos religiosos, pues fue declarado hereje en el 2004 y bueno, nada. Hoy vamos a hablar precisamente un poco acerca de este personaje porque la película está basada en este proceso que vivió este señor, en su auge y su decadencia. Bueno, Come Sunday es una película biográfica, ¿no? Que trata de retratar a esta persona, tal vez como meternos en sus cuestionamientos también de fe, que son como medio flojos, siento yo. Yo creo que el guión en general nunca termina de ser fuerte hacia un lado o hacia el otro. Sí. Entonces lo que yo creo que hay que resaltar primero es la actuación de Chiwetel Ejiofor, porque en verdad se transforma y uno ve otra persona, ¿no? El protagonista. Y más que eso también, el de este muchacho que estamos diciendo que tiene mucho talento, que aunque tiene un personaje de reparto, Lakeith, uh-huh, también impacta muchísimo con los pocos minutos que tiene en pantalla, haciendo como un personaje homosexual que tiene que ver en esta iglesia, ¿no? Exacto. Y entonces vemos, él tiene bastante rango en su actuación y el protagonista creo que carga toda la película, que se queda en floja en muchos momentos, creo. Sí, la película no es... A mí tampoco me pareció la gran cosa y sobre todo por eso que dice Daniel, porque al final el guión como que no, o sea, no te demuestra una idea muy sólida, que digamos. Pero bueno, ahí se puede ver lo que es como el auge y la decadencia del protagonista, pero también lo que podemos ver es como demasiada tonalidad política y entonces ahí empieza una cosa como cuando empieza a chocar lo administrativo con lo religioso y espiritual, y entonces la película tiene un poco de ese tono político, se vuelve y como económico, se vuelve como, o sea, te demuestra, parece que estuvieses viendo más bien una película sobre un partido político y no sobre la religión. Es eso, pues, la religión y la política son dos cosas que son demasiado similares, que juegan casi los mismos papeles dentro de la sociedad, sobre todo porque aquí está la cosa, yo estoy hablando de la religión institucionalizada, porque hubo un momento en la historia de la humanidad en que las religiones se empezaron a institucionalizar y pasaron de ser una cosa donde dicen como que la Biblia te dice que si Dios estaba rezando en rodillas y no sé qué, en el medio de la noche y tal, no, es que tenemos un papa y él merece vivir en un Vaticano rodeado de dinero y no sé qué. Entonces como que primero se institucionalizó y segundo se volvió como una cosa de política porque existen cargos, existen votos. Ciertamente, pero bueno, la religión que están hablando aquí no es la católica, acabo de aclarar. No tiene nada que ver con el Papa ni nada de eso, sino es como esta iglesia evangélica. Incluso es el protagonista tiene esposa, tiene un hijo. Se podría decir que es un tipo de iglesia más reciente, ¿no? Como más nueva. Y creo que es como una iglesia más de tendencia protestante. Exacto. Pero igual a lo que me refiero es que puedes ver ahí puedes ver los chivos hablando y tal. Y es como que esto es medio raro porque estamos hablando de que
quieren buscar la fe y quieren buscar sembrar un mensaje en las personas y tal. Ah, no, pero... Que esa es la gran revelación del tipo, del ministro, es que no, es que Dios quiere a todo el mundo y no solamente a la gente que va a la iglesia y que, o sea, que todos vamos a ser salvados. Exacto. Y todos se molestan por eso, que extremistas, que gente tan extremista. Exacto, se molestan por eso y empieza como el tema de, estás cuestionando la Biblia, tú te tienes que quedar... Sí, y eso es una cosa como, pero ya va. Pero cálmate, ¿no? O sea... Y además que entonces es muy raro porque existe esta pregunta como que, bueno, pero es que ¿acaso Dios habló contigo y tal? Pero no, entonces... ¿y qué tal si fue el diablo? ¿Qué tal si fue el diablo el que habló contigo? Exacto, siempre se van como por la tangente, siempre se van como por otro lado. Y entonces, desde ese punto de vista, imagínate, ¿cómo es posible? No era demasiado extremista todo, entonces ¿cómo te defiendes? Exacto, porque le buscaban la quinta pata al gato, como dicen, ¿no? O sea, era... Como que él llegaba con algo, ay, sí, pero ¿qué tal si fue el diablo? Ay, pero ¿qué tal si...? O sea, no. Y además que no eran argumentos... A mí me eran parecía... argumentos válidos. Sus argumentos eran válidos. Lo que tiene sentido y es ser humano, ¿no? Sí. Y decía que, ¿cómo es posible que yo sienta más compasión por esta gente que Dios que todo nos creó? Entonces, ese era como el cuestionamiento un poco de lo que decía. Yo no creo en un Dios que mande a la gente al infierno y que quiera torturar a la gente por la vida eterna. Y a mí me parece que es un pensamiento positivo. Y la gente se molestaba que por qué no, que si no está leyendo la Biblia, no, que se vaya al infierno. Y era muy irónico, me parecía muy irónico que él por querer básicamente abrirse y él por querer incluir gente es excluido totalmente y rechazado. Él por querer meter más gente en el cielo fue condenado por su iglesia a ir al infierno, una cosa así. Exacto, el bicho lo condenaron, lo pusieron de hereje. Lo acusaron de hereje, lo expulsaron, pero según el internet, ahorita como que pertenece a una nueva congregación de iglesias, porque tú sabes que las iglesias, o sea, ese es un departamento de iglesias. Ahorita seguro está haciendo hasta más plata. Tal. Y está, adivina dónde está aquí en Chicago. Es como, ¿sí? Sí, es un ministro, es como un predicador de acá de Chicago. Claro, de una para la comunidad, me imagino, afroamericana, ¿no? Y de una congregación diferente a la que pertenecía... Porque tú sabes que todo eso es por ramas y tal, como te digo. O sea, se parece demasiado más bien a los partidos políticos. Se mueve, bueno, se mueve. Y dice que es cantante también. Bueno, en la película se ve que los sermones son un poco como tipo stand-up comedy, que canta, que es muy ese tipo de persona que se gana a toda la gente, ¿no? Muy buena, que uno ve esa característica en todo ese tipo de pastores, ¿no? Que son personas que son muy buenos animadores y que en serio saben conectarse con la gente, que eso es parte del trabajo, pues, si no, no funcionaría mucho para traer y predicar. Pero se ve como la costura de esto de que todo que los humanos están corruptos y que están usando todo este tipo de cosas puro por ganancia, por traer más gente acá para que recibir más donativo en este caso, que el Señor por querer buscar su fe lo miran como un loco cuando básicamente o sea, sin decir que él lo sea o no lo sea, todos los profetas de alguna forma los veían como loco al principio y ahora le creemos, ¿entiendes? Sí, exacto. Entonces como que ahora sí. Y eso, como muy radical, es como... Todo muy radical. Veríamos con este tipo, no, pero ahora ya dice algo que está en contra de nuestros principios, así que ya ahora sí... Así que tú es malo, no sé qué, vete, o sea, al olvido, lo mandaron básicamente. Sí, mira, ya no tienes esta iglesia, ya no tienes trabajo, te despedimos, puedes trabajar en una iglesia si no eres parte de esa religión. ¿Puedes repetir tu pregunta? Mi pregunta es que, por ejemplo, si tú no tienes ninguna religión o, por ejemplo, tienes otro tipo de religión, puedes trabajar en una iglesia, pues. Si tú eres ateo, tú podrías ir a trabajar a una iglesia y tener que hacer los rituales y ayudar en los rituales de la iglesia, aunque no los creas. No, yo trabajaría en una iglesia, pero... La parte administrativa. Pero desde una parte administrativa creo que debe ser posible poder trabajar con la iglesia sin tener que involucrarte con la religión de lleno. O sea, por ejemplo, podría ser... bueno, no sé, no creo. Iba a decir como que podría ser músico, pero no, todos esos músicos deben ser súper... ¿Qué? Todos los músicos deben ser súper... O sea, todos deben ser creyentes. Los no, músicos... al contrario. Eso es el ejemplo que yo te iba a dar, porque yo... no son por lo general creyentes. O sea, no sé si por lo general o no, pero yo conocí a mucha gente, músicos en el Táchira, que se metían a esos grupos. Era porque era una oportunidad para ellos poder aprender a tocar instrumentos y para poder aprender música a través de esos grupos. Y no eran creyentes ni nada, y cuando aprendían y no sé qué, porque le prestaban los instrumentos, tocaban batería, guitarra eléctricas y no sé qué y todo esto. Y era como cool entrar y aprendían todo eso y después se salían y ya cuando ya habían aprendido. Entonces había mucha gente que lo usaba así como estrategia y estaban ahí cantando su vaina de... Y le prestaban los instrumentos.
Sí, sí, obvio, porque eso, bueno, en la iglesia evangélica son muy de mucho dinero, a diferencia de las católicas, que yo formé parte de un grupo de la iglesia católica, pero era todo cada uno con sus instrumentos. Pero en San Cristóbal los grupos evangélicos eran adinerados, porque yo venía de Guanare y ahí veías que si a la gente haciendo las misas bueno, obviamente todo tiene sus niveles y tal, pero recuerdo que al menos en Guanare creo que las iglesias católicas eran mejores que las iglesias de evangélicos. Hoy vi un meme en Twitter que era como que arquitectura de las iglesias católicas y se veía así como una iglesia de estas de arquitectura rechísima y tal, y dice arquitectura de iglesia evangélica y era un galpón. Bueno, pero que ahí se ve tanta corrupción. Entonces el bicho quería ayudar a otra gente, pero al final terminó volviéndose lo mismo. Entonces yo no entiendo esta película, qué es lo que me intenta vender. Exacto. Yo me quedo como seco con esta película, la verdad. Y el tipo al final se siente como derrotado y es como que, brother, o sea, y se lo dicen las mujeres en una parte, porque es como que, brother, te vas a hacer, o sea, eres un hombre de fe, pero entonces ahora te sientes derrotado solo porque tu iglesia te expulsó y tal, no sé qué. Si eres un hombre de fe y si de verdad crees tanto en tu cosa, pues tú te tienes que mantener fuerte ahí. Bueno, que hay muchas vidas de santos que es así. Hay muchas vidas de santos. Bueno, el cuestionamiento y el de sufrimiento. esa autoridad y te vas y no sé qué, pero tienen que seguir hasta el final, ¿no? Y tal, pero entonces yo no sé, yo siento que si no fuera por las actuaciones hubiera sido mucho más difícil terminar esta película. Porque tampoco es que la dirección te mata o que haya otros elementos ahí que, algo visual, una propuesta, ¿no? Unos diálogos, no sé. Es bastante normal, pero bueno, en fin, tenemos esta película. No, la verdad no está tan mal, sobre todo para aprender un poco sobre lo que era, para esa gente que anda ahí buscando películas del tema religioso, de este tipo de... ¿Tú dirías que esta es una película de adoctrinamiento? ¿Sí sabes? Como esas películas evangélicas que son claramente evangélicas para llevarte como hacia Dios. ¿Tú dirías que esto es una película así? O sea, que se me está tratando de dogmar, de vender una idea. De vender, sí, como de la religión, de que la religión es buena, o ¿cuál crees que la vende como? Yo creo que porque lo que trata de vender es como que Dios sí es bueno, que toda esta institución está mal porque el tipo tiene la razón y tal, ¿no? Eso es lo que a mí me deja la película. Eso es lo que a mí me dejó. La esencia más la esencia o más el pensamiento de que porque yo no va a haber manera de que me vendan la religión. O sea, que yo vaya a decir, oh sí, qué tal, qué bien. No creo que eso vaya a pasar. Pero lo que hace más bien esta película es reforzarme mi idea de que las religiones son instituciones básicamente y que funcionan como instituciones y que como institución pues puede haber, dije institución como 40.000 veces, pero bueno, como institución puede haber corrupción, puede ser una pudrición la vaina, o sea, me sigue mostrando la verdadera cara interna de la religión institucionalizada. Yo siento que hay gente que tiene buena voluntad también adentro, pero también el sistema es muy corrupto como en muchas cosas. Es como la política, hay mucha gente que tiene buena voluntad también cuando se mete, pero te lo daña el sistema. A nivel de institución, supongo que, por ejemplo, hay muchas personas que sí le apuestan, muchas personas civiles normales que sí le apuestan a eso, pues que sí como que creen en eso y le entregan su espiritualidad a creer que están hablando con Dios, que rezan, que no sé qué, van a misa, hacen sus eventos, por ejemplo, ¿sabes esta cosa de que alguien, qué mal que no tengo bien los datos, pero esta cena que hace el que abre el mar? Moisés. Él tiene una cena con sus esclavos. Yo una vez una señora, me invitaron una vez a participar en una cena con y era como que tenían todo unas cositas ahí, entonces iban leyendo unos paisajes bíblicos y tal, y tú ibas comiendo, haciendo como una representación de una cena que tuvo no sé quién bíblico con sus esclavos y tal. Entonces esas personas de cierto modo sí creen en su pedo, pues. Así, bueno, yo fui Jesucristo en una representación de la última cena en la iglesia, porque sabe que en la Semana Santa, el día de la última cena, antes de la crucifixión y eso, entonces una misa especial y tal. Yo nunca hice ninguna actividad, o sea, yo hice
me bautizaron, hice la primera comunión y la confirmación, que son como actividades grupales básicamente, donde tú te tienes que ir parar los sábados de la mañana, que qué fastidio, uno estudia de lunes a viernes y que sus padres lo obligan a uno a pararse los sábados en la mañana para ir a eso, pero bueno, uno va y a veces hace amiguitos allá y tal, y también tenían una cosa fina, yo nunca hice música, ni hablé, ni nada de eso, pero sí iba a las actividades, y recuerdo que cuando estaba en primera comunión fui muchas veces a la Quebrada de la Virgen y al el templo de Coromoto, que son... la Quebrada de la Virgen es un monumento natural muy importante para los católicos, que supuestamente ahí apareció la Virgen y se le apareció el lindo de Coromoto y bla 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 y todo el cuento. Entonces unos kilómetros de ahí crearon un templo que es el templo de la Virgen de Coromoto. Y recuerdo que, bueno, si por algo fue famoso mi pueblo en algún momento, por algunos minutos de su existencia, fue porque el mismísimo Papa Juan Pablo II fue hasta Guanare. Pero es que ese templo es rechísimo. Sí, era. Después con el tiempo se fue deteriorando y destruyendo, y ya ahorita me imagino que debe estar bastante... No, ¿sí? Sí, bueno, no sé, yo la última vez que yo fui, y estoy hablando de hace unos años atrás, llevé a alguien a conocer el lugar, fui con alguien a conocer el lugar que nunca había estado de Guanare y tal, qué sé yo, y era como que todo estaba cerrado, abandonado, ya se veía como que algunas áreas estaban como en reparación, y no era lo mismo de cuando yo fui cuando fue el Papa. Yo no fui cuando fue el Papa, pero sí llegué a ir cuando hacían actividades tipo en Semana Santa. Te llevaban a ti bueno, yo iba a decir de campamento, de la primera comunión. Vamos, niños, vamos. De la primera comunión, y entonces hacían actividades. Entonces todos los niños de todas las primeras comuniones con banderitas y todo. Eso sí lo hice, pero bueno. Como el tema de que exacto, de que los hombres de fe, que estoy pensando, porque más de la religión es como esta persona que es muy loco pensar que le ponen tanta responsabilidad a esta gente, ¿no? O sea sacerdote o predicador y tal, como que la gente espera consejo de esta persona, de como que ellos tengan la razón y como que ellos tienen una voz superior. Si tú no le diste, si el cura o el predicador no le dio un buen consejo a alguien y esa persona la caga, entonces culpa del predicador. Culpa del predicador que va así. Okay, qué fino. Y o sea, por más que sea que le da a esa persona que también es humana y está llevando un poco de peos ella misma a tener esa potestad, ¿no? Es muy complicado. Que me da risa, exacto, que el tipo, que el predicador y tal, no sé qué, y sale como en 8 planos con un whisky en la mano. Ese, el de... Sí. Sale bebiendo bastante. Child Air Force. Sí. Siempre sale, casi siempre cuando está en su casa tiene como un vaso de whisky. Que yo pensaba... Pero es bueno porque nada dice que beber es pecado. No, normal. O sea, pero porque sí, creo que los católicos sí son como más estrictos con eso, pero yo creo que los evangélicos, protestantes son como más abiertos porque tienen esposas y tienen hijos, no sé qué. Pero no, siempre decían, los católicos siempre dicen, no, Jesús tomaba vino. Entonces pueden tomar vino, porque... Exacto, no, pero es que tú viste que los católicos son como que los padres no pueden tener relaciones, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, los bichos son como básicamente unos esclavos. Según, esa es la forma que se logran liberar de las cosas como de los llamados terrenales y están más cercanos a Dios. Okay. Por eso que ellos son esa persona que sí pueden dar consejo, porque no tienen deseos, bueno, no que no tengan casi, sino controlan sus deseos sexuales y lo que sea. Vendido desde el punto de vista de ellos, porque supuestamente son hombres de Dios y tal. Ellos sí están preparados y tal. Pero son seres humanos iguales, ¿no? Es que según la explicación real era porque la iglesia tenía tanto poder y tal, y entonces dijeron, no podemos tener hijos, o sea, no se puede tener hijos, vamos a decir que no tengo hijos, porque, por ejemplo, así el Papa no iba a hacer un reinado, que se iba a pasar de padre a hijo, y entonces a cada vez que se muere el Papa, tienen que coger uno nuevo porque no hay herederos. O sea, básicamente se puede decir que es una decisión medio política ahí también. Exacto, fue una decisión política de que, bueno, así, un hijo, un bicho que el hijo de se va a alzar un día y que la revolución y se le va a alzar a contra el sistema o algo, porque sencillamente por una votación ahí de por que se rota. Por el habemos papas. Pero la razón que te metieron fue eso, la de que para estar más cerca de Dios y tal. Exacto. Esas son las letras chiquitas del contrato. Bueno, en al menos tiene esposa. Y se cae a whisky a cada rato.
Pero bueno, ahí la tienen en Netflix del 2018. ¿Tú quieres agregar algo más de esta película, Daniel? No. Sí, tenemos como... Entonces, bueno, ahí la tienen, Come Sunday, Netflix 2018, para que la vean si quieren saber qué pasó con este señor. Con Carlton Pearson, y maybe si a ustedes les interesan este tipo de temáticas también les Exacto. puede llamar la atención, ¿no? Y sobre todo exacto, porque hay, por ejemplo, hay otra película que yo vi hace tiempo para la universidad que se llama Lutero, que también era lo mismo, ¿no? Era así como la creación de la primera reforma de la iglesia, y era una cosa así como toda de la teología y no sé qué, y cómo el tipo se separó de la iglesia católica, Okay. Era la película fue un poco tediosa por la temática, al menos para mí, pero bueno, al final aprendí ahí un poco y tal. Entonces bueno, ahí aprendí después aprendí de así que como decimos, pues es una buena película para menos de aprender algo de historia y de un personaje que existe, por si algún día van a Quién quiere ser millonario. Entiendo. ¿Cómo se llama esa película que viste de Lutero? Lutero. Se llama O Lutero. ¿Qué es lo que hacía él exactamente? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que pasa es que toda la película empieza con él viendo cómo la iglesia católica le empieza a vender papeles para ir a la iglesia a los fieles. ¿Y qué es lo que hace él entonces? Hace la primera reforma. No, él no ¿La qué? hace. ¿La qué? Él no, pero la primera reforma. Ah, porque Primera Reforma se llama nuestra siguiente película. ¡Qué coincidencia! Sí, que fue una total coincidencia. Sí, precisamente también, bueno, se llama exacto. Primera Reforma es la siguiente película de la que vamos a hablar. Haciendo la conexión ahí naturalmente entre los dos. Que es una referencia a esto que les estoy diciendo, que hizo Lutero, que no es que lo hizo, él inició el movimiento. O sea, gracias a lo que él hizo, porque él hizo una cosa que se llamaba la tesis, que era una tesis donde le exigía a la iglesia católica, bueno, búsquenlo en internet, vamos a pasar, porque esto no es un podcast de teología ni nada por el estilo. Fierce Reform, una película de Paul Schrader. Paul Schrader, sí, Paul yo creo que era así. Del 2017, protagonizada por Ethan Hawke. El director también es el escritor, cabe acotar, y es el escritor de Taxi Driver. El escritor de Taxi Driver, ha escrito varias películas con Martin Scorsese. Escribió también Raging Bull. Y bueno, ha estado con la industria bastante tiempo. Taxi Driver fue su segundo guión que escribió. Y exacto, ahí yo lo vi y es como que, wow, este señor tiene sus años trabajando en el cine. Y como decía Daniel, Ethan Hawke es... Ethan Hawke como Hawke de... como el halcón. Entonces, Ethan Halcón, que su personaje se llama Toller, es un sacerdote, ya después hablamos un poco más ministro. de la película. Ethan Hawke, que lo conozcan por Boyhood tal vez, y por exacto, sí, exacto. la trilogía Before de Richard Linklater. Y por La Purga. Y sabe que estuvo casi muy cerca de ser Doctor Strange. Se parece el cast. Tiene como un parecido exacto. Sí. Físico. Sí, el papá de Bajú de La Purga está en otras, exacto. Un tipo famoso también. Bueno, también tenemos a Amanda Seyfried como nuestro personaje femenino. Tal vez la conocemos. Bueno, yo la conozco por Mean Girls, yo de también. ese grupo de chicas. Entonces, sí. Esa es, creo que es dirigida por Tina Fey, ¿no? Mean Girls, sí. Y también tiene un Mentira, escrita por Tina Fey. Dirigida por Mark Waters. Ok. Y tiene también un personaje en la película Los Miserables, que yo no he visto esa película, así que no ubico la referencia, pero bueno. Pero hay mucha gente que sí se vio la película Los Miserables y dijeron, verdad, y Mamma Mía. Ahí. Y Mamma Mía también, musicales los dos. Yo no seré ese, pero sí vi Mean Girls. Vimos Mean Girls, bueno. Exacto. Entonces, ¿de qué va esta película? Bien, bueno. Esta película tenemos a este personaje Toller, interpretado por Ethan Hawke, que es básicamente un ministro de una iglesia que en la misma película la llaman una iglesia turística. No tiene casi cliente ni nada, pero es una iglesia que tiene 250 años y que, bueno, se llama Fierce Reform. La iglesia se llama Fierce Reform y ahí está el título un poco. Y la iglesia pertenece a parte de la historia de los Estados Unidos. Exacto, y estuvo como un ejército turístico por eso mismo, porque estuvo con los esclavos, protegió esclavos y ha estado en incendios, la han renovado. Entonces es una iglesia muy histórica, ¿no?
¿no? Y bueno, están haciendo aquí también como una reconstrucción de esta iglesia, están tratando de renovar esta iglesia, pero entonces este sacerdote se ve con mucho cuestionamiento de su fe cuando conoce al esposo del personaje de Amanda Seyfried, que básicamente le empieza a hablar sobre el calentamiento global y como el cambio climático. A Michael se llama el personaje. A Michael, que está bastante paranoico, bastante metido como en esta teoría, ¿no? Y está como bastante extremista un poco con su idea, como se está volviendo. Pero entonces esto lleva a Toller a investigar más sobre el tema y a meterse también en lo mismo, ¿no? Y un poco meterse en este hoyo negro, que lo lleva un poco hoyo negro, y cuestionar más sobre la fe y sobre la institución de la iglesia como institución, básicamente, ¿no? Como de la intención, de dónde viene el dinero y todo esto. Entonces esto creo que Fierce Reform, y que creo que aparte de su historia hay que destacar bastante, en mi caso me llamó mucho la atención el aspecto visual, que me pareció que toda la fotografía es impecable, que siento que todos son cuadros muy bonitos, ¿no? Yo estaba leyendo que el director se había inspirado precisamente esta película en una película de un director francés que se llama Robert Bresson, que hizo una película que se llama Diario de un sacerdote rural, que es más o menos como la misma historia. O sea, este director se inspiró mucho en Robert Bresson, que además estuve investigando en internet. Robert Bresson es un director que le gusta hacer películas donde se cuestiona siempre la religión. Entonces, bueno, de ahí sacó sus ideas, porque sí, definitivamente eso me llamó mucho la atención, y cuando lo vi, dije, esto tiene pinta de que este señor, esto es como una referencia visual, ¿no? O sea, que estaba bien bonito. Bueno, yo vi que la referencia visual más que todo era también de un film que se llama Ida, de reciente. Es también que cuestiona también sobre las religiones, sobre una monja, pero tiene también como este tipo de encuadre, porque no tiene esta película no tiene el típico... es hecha 4:3. 4:3, exacto. La proporción no es el tipo amplio de HD, sino es de este que le recordamos de los televisores viejos. Para los que no se familiarizan con la terminología, estamos hablando de que hay películas que la podemos ver toda la pantalla completa del cine, y hay películas que son nada más como un cuadrito. En este caso, esta película está filmada en versión cuadrito, y es como una característica que estaba leyendo, que también como que el director buscaba generar una sensación de claustrofobia Bueno, pero más que si lo sentiste eso, el punto es si lo generó. Honestamente no. Ok, porque no sé, no, porque lo que importa es lo que diga el tipo, lo que importa es lo que nosotros pensamos. O sea, al fin de cuentas, ¿no? Porque si fue efectivo, ¿no? Porque el tipo me puede decir que no, yo quería generar bla, 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 y la película es Transformers, o lo que sea. Pero no, yo creo que más allá de eso, yo sí creo que le da como un aspecto diferente que le hace resaltar mucho la película, que es esto de la encuadre, siempre una cámara fija que usa este encuadre como narrativa, ¿no? Porque en un momento de la película rompe con esto. Ajá. Y que apoya muchas ideas, que hace toda más transformación, y creo que más efectivo es por el hecho de que era tan estricto antes, se nota más este cambio que es una total vuelta, ¿no? Y se genera como una difusión de concepto de dirección, y ya te metes en un otro peo como un concepto más audiovisual, y empiezas a disfrutar de otra experiencia. Así como dice Daniel, venías en una cosa así súper cuadriculada, y de repente ya después entras también buscando explorar un poco el mensaje que también estaba tratando de vender con todo este tema de la contaminación, del cambio climático, del cambio global y todo esto. Pero es que se vuelven, es sobre ideas extremas, ¿no? Sí, definitivamente. Es como... Sin saber que el director fue el escritor de Taxi Driver, es muy fácil evocar a Taxi Driver en esta historia, porque básicamente sigue ese mismo patrón. Me recordó, obviamente, que este más vieja, ¿no? Esta Fierce Reform del 2017, pero a Joker también tiene este mismo de que una persona llevada al límite que tal vez explota, ¿no? O quiere explotar. Exacto, es como el Joker, es una buena comparación, porque lo que te muestra la película es, independientemente de le quitas el tema de la religión, y claro, es una persona, un ser humano que constantemente es llevado, lo están llevando hacia un punto hasta que el carajo dice, voy a explotar. Que no aguanta. Explota, y cuando explota es buenísimo. Entonces, exacto, a mí me parece que la película
logra hacerlo muy bien. Y bueno, yo no conocía esta película mucho, la verdad. Había visto apenas el tráiler, que igual el tráiler está muy bien diseñado para no saber tú para dónde va la película, que a mí me agarró muy de sorpresa para bien, ¿no? Que cuando cambió y se volvió la película de este estilo y se volvió como muy oscura y también muy buenas actuaciones. Entonces, sí, obviamente tiene muy buenas actuaciones del tipo, lo hace muy bien. Y entonces se transforma en una película que es más impactante, ¿no? Y que es súper inesperado, que a mí me pareció súper inesperado que fuera a esos puntos, ¿no? A mí me gustó el texto, como el guión. A mí me gustó el guión de la película porque estaba muy cargado precisamente de este constante cuestionamiento. Esta persona además se encuentra como en una circunstancia de vida donde la misma circunstancia de vida también lo están acorralando. Entonces es una persona que básicamente se está quedando sin salida, no tiene para dónde agarrar. Es eso, una persona que vive de traumas porque tuvo un hijo que murió en la guerra y siente traumas por esto, se siente, porque no es católico también, es otra iglesia esta protestante, de ¿no? Las protestantes que le permiten también beber y fumar y tener esposa, y bueno, está tan mal. Plomo. Le dan una buena casa, la gente lo respeta, le pide consejos, sí. Todo el mundo lo respeta puro porque lleva alcohol. No, mentira. Bueno, que me gustó mucho una frase que él dice en un momento de la película, que dice, la sabiduría es vivir con dos contradictorias verdad en tu cabeza y estar bien con ello. Y entonces que dice de que la sabiduría es poder entender que hay tanto esperanza y como de gracia, ¿no? En el sentido de que el tipo estaba siendo muy extremista, que las ideas son muy extremistas, lo de que estaba haciendo lo del calentamiento global, y que creía que no, que todos nos vamos a morir, que no sé qué, bla, 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 sin darse cuenta que también hay esperanza y que también hay otra parte de la moneda, ¿no? Y que él dice como que la esperanza no podría existir si no hubiera desgracia. ¿De qué tendríamos esperanza si todo es perfecto? ¿Entiendes? Entonces, gracias a la desgracia que podemos tener esperanza, igualito que lo que dicen de que uno puede notar las cosas buenas porque ha estado triste y viceversa. Es como un efecto que, gracias a que sabemos lo que es sentir dolor, es que podemos estar felices de no sentirlo. Por eso que entonces tiene ahí el personaje de Mari, que viene siendo entonces esta representación como simbólica en la historia de la esperanza, porque la muchacha también está embarazada. Y por algo se llama Mari, y de por María. Eso se llama Mari, todo es bastante referencial. Se llama Mari, está embarazada, además se convirtió en una madre soltera, es muy amiga de este sacerdote, pero este sacerdote, dentro de toda su desgracia, cada vez que se reúne con esta mujer es como que su aliento de esperanza. El tipo se pone contento, pues. Exacto, y vemos ese contraste marcado muy bien. Yo creo que ambos a las actuaciones lo logran convencer a uno con lo que hacen, ¿no? El actor yo creo que lo hace excelente, el tipo se roba la película. Sí, definitivamente el actor, o sea, el personaje principal está, además de que está muy bien escrito el personaje como tal, se lo dieron como al actor perfecto para que lo interpretara porque se luce. Esta película estaba viendo que tuvo bastantes nominaciones al Oscar, ¿verdad? Sí, no sé. Sí, de hecho estuve viendo que fue como que nominada al Oscar. Fue nominada una vez al Oscar. Una vez al Oscar por mejor guión, ¿no? Sí. El dato que había leído es que había sido la única película nominada ese año, nominada a guión, que no había sido nominada en ninguna otra categoría como mejor película o algo así. Tengo otras frases que a mí me gustaron mucho que anoté sobre la película que me parecían interesantes, que decían como, Él nos perdonará por a nosotros haber destruido su creación, decía uno de los personajes, y el otro le decía, pero tú qué sabes si tú eres tan pequeño que no entiendes el gran plan de Dios, ¿tú qué sabes si esto es parte del gran plan de Dios? Era como muy cómico que el otro trataba de explicar como los sucesos del calentamiento global, diciendo que no, es que eso tú no lo entiendes, que eso es Dios que está haciendo. Que eso mismo pasa en la otra película, esto de que siempre se van por otro lado, y es como que, exacto. No, pero... Porque, exacto, creo que hay el mismo chico le dice, bueno, mira, estos son mis amigos y tal, y los mataron
protestando por la naturaleza, ¿dónde está la vida de ellos? Esa vida no importa y tal, no sé qué. Y el carajo es que, bueno, Dios, y entonces, y es como que siempre se va por otro lado, siempre decía otra cosa. Que lo dice, que se llaman, que porque le pone el ejemplo que es como los mártires. ¿Sí sabe qué son los mártires? Que son la gente que mataban por su fe, ¿no? Que pasó mucho en el cristianismo, que eran perseguidos y no sé qué, y bla, bla, bla. Y les tiraban piedra y los mataban porque predicaban. Entonces ahora son santos porque son mártires. Entonces decía, esta gente, si la causa no es real, ¿por qué está muriendo esta gente? Si el calentamiento ellos murieron por activismo y tal, son mártires. Entonces diciendo es lo mismo. Entonces yo quiero morir como mártir porque yo quiero morir por mis ideales, decía el tipo, ¿no? El que luchaba por lo del calentamiento global. Me pareció, es como un clash, también como contradecir como lo que la teología, lo que nos enseña de un Dios y lo que está pasando del calentamiento global y como lo niegan de alguna forma porque veían los lazos que esta empresa que genera el calentamiento global básicamente es la que financian también la iglesia. Esa conversación que básicamente es un choque filosófico, porque es muy interesante esa conversación que tiene Toller con Michael, es muy interesante porque es básicamente una conversación filosófica entre dos grandes potencias, que es la religión, que te cree en un Dios, un espíritu, no sé qué, y este tipo que te cree en el calentamiento global y te está hablando más desde el lado del planeta y tal. Pero los dos son extremistas. Sí, los dos eran un poco extremistas. Eran extremistas. Se puede vivir con las dos cosas. Yo creo que una persona puede creer o sea, si tiene religión puede creer en Dios y también creer en el calentamiento global, ¿no? Sí, lo que pasa es que el posicionamiento de Michael no era un posicionamiento ateo, era un posicionamiento más extremista. Como extremista ambientalista. No tirándole directamente no era contra la religión. Sino decía como que esto se fue a la mierda y tal. Lo que te nombraba antes, que lo que pasa es que la esposa busca consejo y ayuda en el ministro. Entonces, como eso, que le ponemos esta posición de poder a este señor, que era un señor que trabajaba ahorita de ministro, pero tuvo esposa, tuvo un hijo, que o sea, es humano como todos, y ahora tenía que dar consejo porque al parecer está más iluminado. Él lleva un diario y siempre, todas las noches, se cuestiona lo que está haciendo y lo que está diciendo, y que que le cuesta rezar, que no sabe rezar. En un momento dice, como que quiero rezar y no puedo rezar, pero entonces pienso que el hecho de querer rezar es un acto de rezar en sí mismo. Porque si yo quiero rezar es como que quiero pensar en Dios, entonces estoy rezando y tal. Entonces es como que él se cuestiona demasiado su fe. Entonces lo van trabajando de que al principio tal vez se ve como que él está muy metido en su idea y que él quiere llevar este proyecto del diario tal vez. Y al final como cambia que se va a la locura, ¿no? Y una cosa que lo hace cambiar a él es básicamente el encuentro nuevamente con esta cosa burocrática que maneja la Iglesia Católica, porque además después de la conversación con este muchacho, con Michael, él se queda con todas las pertenencias de Michael y empieza a investigar y empieza a darse cuenta que a él está esta compañía que está destruyendo un río y tal y no sé qué, y entonces el carajo se entera de la cosa y después va y se consigue con nada más y nada menos, creo que era como el presidente o el dueño de esta precisamente compañía, y el tipo le dice, mira, bueno, les voy a ayudar aquí con la misa, pero les voy a ayudar aquí con la celebración de la iglesia y tal, pero ¿qué es esto que están hablando mierda mío? ¿Qué tal? Que no sé qué, tiene que parar eso y tal, y se convirtió todo como un tema medio político, religioso, porque el tipo hasta quería hablar en la misa de la celebración de la iglesia y todo. Y entonces él se sentía impotente, ¿no? Se sentía impotente y es muy bueno porque a mí me explotó la cabeza cuando empezó a ver todas esas opciones que él plantea ya hacia el final de la película, que es como, sí, va a ser esto, tal, no. Pero bueno, el final es más crazy todavía porque ni siquiera te lo imaginas. Entonces, es un final que uno se queda para pensar. O sea, yo me quedé un poco, ¿what? Así como que... Sin caer en spoiler, por favor. Pero a mí me gustó. Sí, obvio. Por eso yo siento que recuerda mucho a películas como un final impactante que se quedan en la memoria, ¿no? Que yo creo que es de esos finales que memorables un poco. Sí. Yo creo que es una película que se nota mucho mejor construida, mucho mejor pensada, bueno, y que sin tratar de echarle la otra tierra a la otra, sino que es una película que se siente construida, se siente muy pensada, cada encuadro tiene como un significado, hay una razón por lo que es así los encuadros, más que ser una razón estética, también están apoyando la narrativa de todo lo que nos quiere decir la idea de la película, que los personajes están bien planteados, que cada uno tiene un rol que
ayuda a la película y como un punto de vista que son para cuestionar al propio protagonista, ¿no? Y que darle muchos vertientes. Que Sí, entonces... esta película sí se la recomendamos, definitivamente, no solamente por si estás interesado, sino más bien te diría, si eres una persona que le gusta el cine, deberías ver esta película. Bueno, yo creo que esta película me pareció muy interesante que son muy cercanas, que no ha pasado en días anteriores, que las películas son muy diferentes. Y entonces yo creo que el guión tal vez es muy cercano en su inicio, o como lo plantean los personajes, son como unos sacerdotes que tienen una congregación que va hasta y tal, y tiene una revelación, pero que lo llevan a diferentes opciones totalmente opuestas, ¿no? Y que ella es una propuesta artística muy fuerte, que creo que es la de Fierce Reform, Sí. mientras que la otra se queda tal vez como una forma de contar una historia muy típica. En el mercado, se queda en el mercado. Es una película que busca mercado ahí. Y entonces, sí, Fierce Reform para mí ganó. Bueno, yo creo que tú tienes algo más que agregar acerca de esta. Yo le pongo a Fierce Reform 8 puntos. Ok, yo le voy a poner a Fierce Reform 9 puntos. Y a Come Sunday le puse 5. Yo le puse 5 a Come Sunday. Yeah. Okay. Yo anoté una frase acá como para tratar de condensar lo que me dejaron las dos películas, lo condensé en una frase que fabriqué acá, que es como que la pasión por vocación debe ser filtrada con la realidad. Porque las dos películas también lo que muestran un poco es que estas personas tienen una vocación, pero los lleva a unos extremos que al menos a mí lo que no me dejan son las preguntas de qué tan sano es también andar volviéndose radical con lo que tú crees o tal. Tienes que tener vocación por lo que a ti te gusta hacer, tienes que obviamente hacerlo con amor, con pasión, pero siempre tienes que mantener un pie en la tierra y también entender tus realidades, tus posibilidades, tus límites, y entender también en tu vocación no puedes ir tampoco destruyendo a otras personas ni las creencias de otras personas. Eso es lo que te quería decir, pues. ¿Ok? Bueno, estamos listos entonces para pasar a el juego, donde vemos la filmografía de un actor y contamos las películas que hemos visto. Eso ya es parte de este podcast, es un tablero que tenemos ahí, que cada semana va a ir moviéndose solito. La persona elegida para el día de hoy es Ethan Hawke. Ethan Hawke. Yo la otra vez estábamos concluyendo que el juego se debería llamar película, donde vemos que no hemos visto tanta película. ¿Sabes qué? Para que sea más interesante que contar. ¿Cuántas películas no hemos visto de este actor? Y entonces contamos la película que no hemos visto del actor, porque así sacaríamos algunos puntos, porque vamos a empezar. Exacto. Empecemos por el comienzo, como dice. Y la primera comienza en 1985 a hacer películas con Explorers. Que yo no la vi. Lion's Den. Tampoco. Dead Poets Society. Esa seguro te la viste tú. No, yo no. ¿Qué? Yo pensaba que decepción. Yo tampoco me la he visto. Yo pensaba también que tú te la habías visto. O sea, somos... Decepción de cinéfilos. Sí, exacto. Dad, de 1989. No. White Fang. No. Mystery Date. Nada que ver. Waterland. No. A Midnight Clear. Not Rich in Love. Alive. No. Esa sí la vi yo. ¿Cuál es? Esa es una película que relata un accidente que tuvo un grupo de deportistas chilenos que como que se iban trasladando. Yo me acuerdo de esa película, pero yo no me la vi, creo. Esa película fue muy polémica porque a los verdaderos sobrevivientes como que no les gustó que los pusieran porque eran caníbales y tal. Yo pensé que porque eran chilenos y lo volvieron blancos. Era porque como que no representaron la realidad y tal, y como que exageraron, pues. Pero bueno, seguimos. Straight to One. No. Quiz Show. No. Reality Bites. No. Flounder. No. White Fan 2. Meet of the White Wolf. Yo vi el póster, exacto. Yo vi el póster y es como una película en Alaska con lobos, una cosa así. Pues la segunda parte de White Fang del 91. Exacto. Ajá. Vale, entonces debe ser que buena la primera. Ese que buena. Al menos la primera, para que tuvieran que sacar una segunda. Before Sunrise. Before Sunrise, sí, yo me la vi que empieza la colaboración con Richard Linklater, ¿no? Que hace la trilogía Before, que son una película muy interesante porque son unas películas románticas, que ya las veremos las dos siguientes más adelante, que le hicieron como 10 años de diferencia cada una. Ok. Share and Destroy.
No, yo no me vi esa. tampoco. Gattaca. Gattaca, Nada que No. ver. Great Expectations. Yo no me la vi. Tampoco. The New Boys. No. The Velocity of Gary. Nada que ver. Joe the King. No. Snow Falling Cedars. Nada. Hamlet. No. Waking Life. No. Waking Life es buenísima. Bueno, a mí me gustó. Es una de las primeras películas que yo vi. ¿Tú te viste una serie de Amazon que se llama... Sí, tú te la viste, la hemos comentado. La de que es como animada, pero que con personas, Un don. Un don, exacto. Esta Waking Life de 2001 usa exactamente esa misma técnica. Tape. No. Sí, yo me vi Tape. Es una película que toda sucede en una habitación de hotel con 3 personajes. Entonces también está interesante. Ok. Training Day. No, yo no me vi esa. Chelsea Walls. The Jimmy Cho. No. Taking Life. No. Before Sunset. No. Yo sí me lo vi. Esta es la segunda parte de la que te digo en la trilogía. Claro. Assault on Precinct 13. No. Me costó eso. Lord of War. No, yo seguro tú te la has visto, ¿no? No, yo me la he querido siempre ver esa Porque película. se ve, con yo vi el Nicolas trailer Cage. y ahí, pero lo que pasa es que como yo no soy fan de Nicolas Cage, ¿Qué? yo soy anti Nicolas Cage. No, Nicolas Cage atrás. Ajá, continuamos con ¿cuál? One Last Thing. One Last Thing, no, The Hottest State. no, ese es portuguesa, mierda, yo nací. Fast Food Nation. No, se ve interesante, otra que se ve interesante. ¿Tú te la viste? No. Before the Devil Knows You're Dead. No. What Doesn't Kill You. No, Chelsea on the Rocks. No. New York, I Love You. No. Vi que es como Paris Jetem, pero la versión gringa. Ah, ok. Son puros documentales sobre historias de amor en Nueva York, pero yo no la he visto. Yo tampoco lo he visto. Brooklyn, y supuestamente también existe una que se llama, si existió una en algún momento, si alguien lo sabe y me puede corroborar la información, lo puede poner en los comentarios. Una que se llamó Caracas, Te Quiero Que Jode, que era sobre cortos de amor en Caracas, pero yo no sé si eso al final el proyecto se dio o no se dio. Staten Island. No, yo no vi eso. Corso The Last Beat. Course of, no. Daybreakers. No, The Woman in Fit. no. Total Recall. Es el remake. No, yo nada no que vi el ver. remake. Yo Sinister. Yo sí vi Sinister, está en Netflix, es de terror, es burda de mala, es más cliché que el carajo, Yo no me la vi. pero bueno, qué carajo. Mea Máxima Culpa, Silence in the House of God. No. What? No, yo no me la vi eso. Mira, aquí esta debe ser obviamente la tercera parte, Before Midnight. Before Midnight, la tercera parte de esta trilogía. The Purge. The Purge, yo sí vi The Purge. No, yo no me vi eso. Esa es que sí, que sí. Esa es muy famosa. Sí, que sí, que una noche al año. Han sacado como 5 y todo. Sí, sí. Pero la primera es la que tiene más lógica y después van perdiendo más lógica, la lógica obviamente. Boyhood. Yo no vi Boyhood. Sí, yo Boyhood sí la vi, que es también lo mismo. Duró poco de años haciendo el papá porque le hace el papá del Como niño. de 5 años de esa película, ¿no? Algo así. No, 12 años. Wow. Predestination. Predestination sí me la vi. Está loca esa película. Es un mind blow un poco. Cymbeline. No. Good Kill. Good Kill. Seymour. An Introduction. An Introduction. Nada que ver. Tampoco. Then Thousand Saints. Magic's Plan. Tampoco. Born to be Blue. No. Regression. No. In a Valley of Violence. Queremos pedirle disculpas a los espectadores, de verdad. Hay que pasar más rápido, así. The Phenom Invasion. The Final Invasion and Moody. ¿Viste alguna de esas? No. Yo tampoco. The Magnificent Seven. No. No, ese es el remake de la muy famosa del oeste, pero yo Que no es me la del vi. vaquero, que también creo que es a su vez un remake, Remake de de- los Seven Samurai. De Kurosawa, exacto. Un remake de un remake. Valerian and the City of a Thousand Planets. Sí, eso yo me la vi. Ah, Ese ya. de ciencia ficción. Ok, ¿cuál es la siguiente? Fierce Reform, que no la vimos para este la vimos podcast. para este podcast. 24 Hours to Live. No. Juliet Naked. No, yo no la vi. Blaze. No, que yo tampoco la vi. Stockholm. Eso debe ser Estocolmo, como ¿no? Estocolmo, pues. Yo no la vi. The Kid. No, yo no me vi eso. Adopt a Highway.
No, The Truth. Ese como Kramer, creo que Kramer hace eso. Adopta Él se compra un aviso, ¿no es? No, él como que se mete en un programa donde le ponen el tramo. Adopta un pedazo, entonces para que él como que contribuye y tal. Pero el bicho decide cambiarle la línea. Para ponerlo más bonito. Y después hay todo un peo y tal. Ese capítulo es buenísimo. The Truth. The Truth. No. Tesla. No, yo no me he visto esa Tesla, que me imagino que es sobre Tesla, pues debe ser sobre una biografía. Debe ser o sobre la marca del carro o sobre No, es una biografía del tipo de Tesla. Ok. Cutthroat City. No. Bueno, he visto de las 45,000 películas que tiene este señor. No tiene 45,000, pero sí tiene unas 40 y tantas, unas 30 y tantas, ¿no? Tiene 76. 76, pues yo he visto 4. Ok, yo he visto 9. 9 películas, ok, bueno, para esta oportunidad, el juego donde vemos la filmografía de un actor y contamos la película que hemos visto, Daniel se gana el punto, entonces el tablero queda 4-3, señores, 4-3. Entonces, bueno, nada más que decir, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que llegaron hasta este punto. No olviden, por favor, darle like, que no enriquece ni empobrece a nadie. También, bueno, si les gusta, les parece bueno el podcast, nos pueden dejar un comentario y compartirlo ahí en sus redes sociales, en un amigo. Hasta ahorita no tenemos casi seguidores. Para el punto que estamos grabando esto, no tenemos casi seguidores, pero si a ustedes les gusta... Pero para el punto que ustedes lo están escuchando, tenemos cientos. Y si, por ejemplo, 20 personas están escuchando este podcast y lo comparten, serían 20 personas compartiéndoselo a muchas personas más. Entonces, ayúdenos, por favor. Eso es lo que quiero decir. Colaboren con nuestro podcast. Pero bueno, entonces... @Freddy_Fin en Instagram y Freddy Merentes en YouTube para los que me quieran buscar. Nos vemos la semana que viene. Exacto. Nos vemos la semana que viene, Daniel. Les habló Daniel Moreno, @DaedMorgan en Instagram, consíganme, búsquenme. Y los streamers también en Instagram, búsquenlo, ¿no? En las redes sociales, en Spotify, YouTube, pronto también en todos los streamings y formas de transmisión de podcast, ¿no? Así que síganos por ahí, escúchenos y hasta la próxima.